Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saludo nuevamente a través de este instituto virtual Itsofibi con una temática nueva, con una temática muy importante e interesante. Quiero que compartamos este nuevo tema junto contigo y crezcamos en este conocimiento. El tema que quiero compartir contigo en esta noche es el origen cananeo de Yahvé. Quiero que lo veamos desde una periferia o desde una óptica, desde el acercamiento histórico, arqueológico, sobre la cultura y vida de la ciudad de estado de Ugarit y la influencia sobre las tribus de Israel, que serían los reinos estados futuros. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento sobre la relación de Yahvé con los pueblos cananeos? Esa es una pregunta importante que vamos a responder a través de este video. Si tú nunca te habías visto o conocido una imagen acerca de Yahvé, ahí tienes esta imagen que ha sido descubierta a través de la arqueología en esta ciudad de Ugarit. Así que prepárate, quédate con nosotros y que esta temática sea de provecho para tu vida y el conocimiento propio. El origen cananeo de Yahvé. Quédate con nosotros. Ugarit es una ciudad-estado antigua, cananea de la costa mediterránea del norte de Siria, que se destacó en la Edad de Bronce y en la Edad de Hierro. En su historia nosotros podemos encontrar que esta ciudad estaba asentada en la época del Neolítico y su crecimiento más significativo se produjo durante la Edad de Bronce tardía. Sobre esta época final, también nosotros podemos ver que cuando se estableció el reino de Ugarit, Ugarit fue una ciudad importante en el levante mediterráneo, pero no desempeñó un papel político hegemónico en la región. Eh, Creció y se desarrolló al paralelo de potencias como la de Egipto, potencias como la de los hititas, más sin embargo, ella no fue una potencia regional. Sí, una ciudad-estado muy importante por el enclave geográfico que disfrutaba en esa época. En su cultura nosotros podemos ver que fue un centro de comunicaciones o una ruta comercial entre Asia y Mesopotamia y una puerta de entrada a otros pueblos cercanos del oriente. En Ugarit se encontraron textos en sus excavaciones arqueológicas descubiertos en varios idiomas, como por ejemplo el idioma ugarítico que era el local, el acadio, el sumerio, el urrita, el chipriota, el lubita y el egipcio. Estos textos fueron escritos en un alfabeto cuneiforme y son una muestra de literatura cananea fundamental para el estudio del contexto actualmente de lo que es el antiguo Israel. En estos descubrimientos vamos a ver la riqueza literaria que ha salido a la luz en este siglo XX con el descubrimiento de esta ciudad importante cananea, que nos va a brindar mucha información importante y luz para que nosotros podamos entender los orígenes de la cultura y el pensamiento religioso del Israel primitivo. Así que seguimos avanzando con este estudio. El idioma de Ugarit era un idioma, una lengua semítica que se extinguió en el siglo XII. Era la familia de los pueblos semitas de Oriente, que actualmente era un idioma muy desconocido. Cuando se descubrieron las tablas, nadie conocía el idioma, pero a medida que se fue realizando el estudio en los años siguientes, se pudo descifrar estos códigos y se pudo traducir todo lo que hoy nosotros tenemos como información académica. Los yacimientos arqueológicos de las ruinas de Ugarit se encuentran en un gran montículo en la actualidad artificial llamado Ras Shamra. Mide 10 kilómetros al norte de la Takia, en las costas mediterráneas de Siria. Este yacimiento arqueológico tiene una superficie de unas 20 hectáreas en la actualidad. Las ruinas de Ugarit fueron descubiertas por primera vez por un campesino en la bahía de Al-Baida. En las excavaciones se encontraron dos librerías importantísimas privadas con textos diplomáticos,
contextos legales, contextos económicos, administrativos, escolares y literarios y religiosos, escrito en tablilla de arcilla en el cuneiforme. Es importante destacar que en estos descubrimientos nosotros nos vamos a centrar en el ámbito religioso. Todo lo que vamos a hablar a continuación está basado en las traducciones y en los desciframientos de estas tablillas de arcilla descubiertas desde la perspectiva religiosa, que es lo que a nosotros nos compete. En este aspecto, según lo que nos arroja la información de estas traducciones, de estas tablillas antiguas acerca del pensamiento religioso, de lo que son los ugaríticos, este pueblo cananeo, por supuesto, desarrollado en la época del bronce, encontramos que ellos tenían en su idiosincrasia religiosa un panteón. ¿A qué se le llama panteón? Al grupo de divinidades en la cual un pueblo venera o adora como sus dioses principales. Este panteón cananeo corresponde a la época del siglo XII a.C. Estamos hablando alrededor del 1300 y 1200 a.C. La religión cananea es una religión mítica y tiene mucha implicación en lo que es la Biblia hebrea. ¿Qué tiene que ver con la Biblia hebrea esta implicación? La influencia que pudo ejercer en el territorio cananeo. Dentro de las divinidades y de este panteón cananeo que nosotros encontramos a través de estas tablillas, es que tenía una divinidad principal femenina y masculina. La divinidad masculina se le conoce como El y la divinidad femenina como Asherah o Aserá castellanizada. El dios El dice que es la divinidad principal del cielo y padre de muchos dioses menores y gobernantes de la asamblea divina, también adorado por los israelitas, con el nombre El Yon, título especial de él como Dios Altísimo. Tal vez a ustedes se le viene en la memoria Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Asherá también es una diosa madre semítica temprana, dama del mar, consorte de él y también llamada Atirat, madre de los 70 dioses. Todo esto que estamos hablando en el panteón cananeo es un sistema altamente mítico, pero que en el contexto de los ugaríticos ellos lo podían creer y visualizar tal cual como un creyente de nuestra época, del hombre moderno contemporáneo. Sin embargo, también en este panteón mítico, dentro de los 70 hijos de estas dos divinidades, podemos encontrar también el dios Yahvé, el dios israelita adorado no solo por los hebreos, sino también por los cananeos orientales, como el profeta Balaam. El número 22, y los Chazú de Edom, este pueblo trivial, este clan que también adoraba en estos territorios edomitas a esta divinidad Yahvé. La revelación de Yahvé desde la teología del pueblo hebreo es muy importante que nosotros la analicemos hoy, porque es importante lo que remarca el escritor del Éxodo cuando esta narrativa acerca de Moisés y esta revelación que tiene con la divinidad. El escritor da la idea acerca de las palabras de Yahvé dirigida a Moisés, que nunca se dio a conocer a los patriarcas con el nombre que le estaba revelando a Moisés en este contexto de la aparición en la montaña. Dice que Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Es importante que nosotros vayamos marcando y reteniendo las primeras apariciones y las primeras revelaciones bíblicas que nos dan los escritores a través de sus relatos. En este primer momento encontramos a Moisés ante un momento en el cual él está pastoreando una oveja, pero la localidad donde él está pastoreando es la localidad de Madián, un lugar bastante mencionado en muchos escritos del Antiguo Testamento. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb.
el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. Es importante que aquí el redactor bíblico o el escriba que está relatando esta narrativa de la figura de Moisés con la aparición de Yahvé, es importante el realce que pone desde la perspectiva geográfica. De acuerdo con la Biblia, el país de Madián estaba al noreste del Sinaí, cerca del desierto de Parán y en la ruta de Edom y Egipto. Esto corresponde al sur de lo que es Canaán o la Palestina moderna. Entonces, pero es un lugar bastante ubicado con Egipto y en el desierto. Es importante que nosotros recalquemos esta primera manifestación a Moisés de la divinidad en esta montaña, y como el escritor del Éxodo en este versículo pone Orete, el monte de Dios, como que ya era conocido, como que ya había conocimiento de la manifestación de la divinidad en este monte, y el escritor tiene una concepción y un conocimiento bastante amplio acerca del origen de esta montaña que era conocida como el monte de Dios. También es importante los textos que hablan del origen sureño de Yahvé. Vamos a ver a través de estos relatos bíblicos cómo ellos nos van a ir dando pauta y nos van a ir dando luz acerca del origen de Dios, de Yahvé, en este territorio geográficamente hablando, y cómo según estos textos tuvo este contacto directo con estos pueblos del sur. Por ejemplo, nosotros encontramos en el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 3, este comentario importante. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. En rojo he marcado esta palabra importantísima para que nosotros podamos ver cómo los escritores del Antiguo Testamento, israelitas o hebreos, van a ir marcando y van a ir situando estos lugares acerca de cómo Dios se manifestaba y hallaba cabida, digamos, en estos sectores montañosos del sur. Por ejemplo, encontramos este testimonio de Habacuc, que Dios vendrá de Temán. Pero ¿quién es Temán? Vamos a ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 35 al 36, dice lo siguiente. Los hijos de Esaú, hablando de la genealogía, son Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalán y Coré. Pero dice el versículo 36 que los hijos de Elifaz son Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz y Timná y Amalek. Entonces, pero ahí también está marcado en rojo Temán. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de Edom, cuando hablamos de Temán, cuando hablamos de Seir, cuando hablamos de Seú, estamos hablando de un lugar, sí, es un nombre de patriarcas antiguos de estos lugares, mas sin embargo hablamos también de lugares geográficos donde estos pueblos se establecieron. Entonces, cuando nosotros hablamos que Dios vendrá de Temán, estamos hablando que Dios, su ubicación de origen, cuando hablamos que vendrá o viene de Temán, estamos hablando del sur. Estamos hablando de los pueblos de Seir o los pueblos edomitas. También en Génesis 36, 10, 11 nosotros encontramos los nombres de sus hijos. Son, dice esto, Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Besamat, esposa de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar y Sefo. Estamos hablando de las mismas cronologías
y de las mismas genealogías familiares. Pero aquí hay algo muy importante en boca del deuteronomista. Y dice Deuteronomio 33:2, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley y fuego en su mano derecha. Si nosotros miramos esta narrativa del deuteronomista o del escritor del Deuteronomio, nosotros miramos que menciona el monte Sinaí y Seir. Yo les acabo de decir que Seir, Edom, Temán, Parán, todos son alusiones a un lugar geográfico y también a los nombres patriarcales de aquella época. Eso no quiere decir que estos pueblos edomitas eran pueblos donde el Señor habitaba en estas montañas sureñas. Es ahí donde también nosotros miramos ahora la influencia importante que llegaron a tener estos pueblos sobre los israelitas o hebreos primitivos, donde también Dios empezó a manifestar en ellos. Recordemos que según la narrativa bíblica también Esaú es hijo de Jacob, es uno de los hijos de Jacob, es hermano de Jacob, perdón, y es hijo de Isaac. Esaú también miramos cómo hay una teología de disputa entre uno de los capítulos del Génesis, ustedes pueden recordar, en la primogenitura, hablando de qué pueblo eligió Dios, hablando qué hijo eligió Dios. Este relato, por supuesto que a través de la historia, la crítica textual, nos damos cuenta que es un relato ya escrito tardíamente, pero retroproyectando una disputa de dos pueblos acerca de cuál es el pueblo elegido, el pueblo preferido de Dios. Podríamos decir pues que en este contexto podemos deducir que en realidad Dios es Dios del sur, que Yahvé es el Dios del sur, de los edomitas, de los de Saúl, de los de Seir. Más sin embargo, cuando miramos a través de la historia nosotros que este Dios se manifiesta a Moisés en la montaña y que cómo esta teología va entrando en desarrollo, y luego miramos que David lo va trasladando del desierto, lo trasladan a tabernáculo, de tabernáculo lo trasladan después por Salomón al templo. Pasa de lo que es de lo desértico, de la montaña, a lo rural, y de lo rural a lo urbano, en este caso a la ciudad. Sin embargo, este relato bíblico de la disputa de la bendición y la primogenitura, de que quién elige Dios, a quién elige Yahvé, miramos que es un relato muy importante desde la perspectiva, por supuesto, de los hebreos. Pero ellos mismos nos dan los rasgos de que cómo esta divinidad yavista o Yahvé, por decir así, tiene su origen sureño. Entonces es evidente cuando nosotros vamos a la investigación y a través de estos mismos relatos bíblicos miramos a dónde está situado en los mismos relatos de los escritores, que quizá su teología, a medida que va avanzando y evolucionando, van a ir quitándole, digamos, ciertos aspectos y poniendo sus propios aspectos teológicos. Sin embargo, estos textos nos dan suficiente información para que nosotros, a través de estos sistemas históricos, podamos deducir este origen sureño, y es importante porque nos da luz a la comprensión de la escritura, por ejemplo, en este relato que les acabo de hablar de Esaú y de Jacob. También nosotros miramos que en el libro de Jueces, el capítulo 5, del versículo 4 al 5, dice: cuando tú, Señor, saliste de Seir, nuevamente Seir es Esaú, cuando avanzaste desde los campos de Edom, la tierra se estremeció, las nubes en los cielos se llenaron de lluvia. En tu presencia, Señor, Dios de Israel, temblaron los montes como el Sinaí. Para conocimiento tuyo, el libro más antiguo y que nos tiene relatos más primitivos acerca de Israel es el libro de Jueces.
Si tú quieres investigar de una manera objetiva y de una manera crítica y científica acerca de la idiosincrasia y de las prácticas del Israel primitivo, tendrás que comenzar por el libro de Jueces. Y en este capítulo 5 nosotros encontramos algo muy interesante acerca de este relato acerca de Yahvé. Cuando menciona a Seir, a Edom, cuando menciona a Sinaí, nosotros estamos hablando de ese momento del lugar de origen o el sitio donde tempranamente se adoraba a Yahvé como la divinidad de este pueblo. También nosotros podemos ver en Salmo 68, del 8 al 9, la tierra se estremeció, dice, el cielo se derramó, su lluvia delante de Dios, el Dios del Sinaí y de delante del Dios, el Dios de Israel. Ahí les volví a marcar en rojo el Dios del Sinaí, porque cuando hablamos del Sinaí estamos hablando siempre de estos lugares cerca del sur de Madián. Entonces ese origen que según el relato bíblico hace las apariciones ante Moisés, donde recibe las tablas de la ley y cómo él les da órdenes de guardar leyes a través de Moisés y de que cómo le va prometiendo y cumpliendo lo que le dijo a los patriarcas, según los relatos bíblicos, de que heredaran la tierra de los cananeos. Mas, sin embargo, entonces nosotros a través de todos estos relatos bíblicos podemos deducir e entender cómo Yahvé tuvo, digamos, ese momento con estos pueblos sureños. En el caso de Números también encontramos al profeta Balaam, este vidente que tenía facultad de bendecir y maldecir en nombre de Yahvé, que los enemigos de Israel cuando venían en las conquistas de la tierra fue llamado por aquellos reyes para que él profetizara o profiriera una maldición sobre Israel. Mas sin embargo nosotros miramos que en el relato bíblico el escritor hábilmente pone en boca de Balaam, en vez de maldiciones, bendiciones. Este Balaam, por supuesto, es un profeta en las literaturas antiguas muy importante, sobre todo en los pueblos del sur. Y nosotros miramos entonces que como Yahvé como divinidad tenía ese espacio, digamos, con estos pueblos sureños y que como después se estableció como los israelitas o las 12 tribus, según los relatos bíblicos, adoptaron o más bien fueron encontrados, por decirlo así, teológicamente, por Dios y los sacó de Egipto, según estas narrativas bíblicas, y después como el tiempo fueron desarrollándose y estableciéndose cada vez más hasta que esta divinidad pasó de lo desértico a las montañas, de las montañas a lo urbano, a las ciudades, como después se hizo el templo en Jerusalén y cómo ahí entonces empezó y se estableció ya como la divinidad principal. Recordemos que los israelitas primitivos adoraban también otras divinidades como Aserá, como Baal, como Moloch, y en fin, etcétera, muchos cultos paganos de esos contextos paralelamente a lo que es la divinidad de Yahvé. Sin embargo, en esta temática quisimos nosotros hacer la investigación desde la influencia, tanto cananea como ugarítica, esta ciudad importante que nosotros a través de esos descubrimientos, lo que es en el estudio científico bíblico, se ha avanzado mucho para poder entender e interpretar todas estas influencias que estos pueblos circundantes a los que son los hebreos o los israelitas tuvieron un protagonismo importante, al menos desde el sistema religioso.
Entonces, una evolución teológica muy interesante para el estudio. Este tema lo estamos tocando, recuerden, desde el ámbito académico, desde el ámbito investigativo, desde el ámbito de lo que es la ciencia bíblica. Todo esto que estamos tocando es análisis del origen sureño de Yahvé, y cómo, si nosotros analizáramos de una manera como un cuerpo, un compendio completo, lo que son los libros, y le vamos dando todo este proceso que ellos pudieron ir haciendo paulatinamente como un pueblo y su cultura, podemos ver también que estos versículos a nosotros nos arrojan bastante luz para que podamos determinar la importancia que tuvo, digamos, estos pueblos vecinos que la Biblia llama que son hermanos, que son familias que pertenecen, digamos, a un mismo antepasado. En este caso, el padre Abraham, que es el antepasado de muchos pueblos que se sentaron en Canaán y en los lugares aledaños a esta región llamada Canaán también. Así que, estimados hermanos, estimados amigos, estimados alumnos, este es el tema que he querido compartir contigo. Si te gustó y ha sido de utilidad esta información para tus investigaciones también, puedes regalarnos un like o puedes suscribirte al canal, que estaremos subiendo muchos más temas importantes que nos puedan ayudar a poder entender de una manera más objetiva y a la luz de lo que es todas las disciplinas bíblicas que hoy tenemos a disposición con nosotros. Así que muchas gracias y hasta la próxima.